Bienvenidos a Los Hijos del Bisturí, el podcast sobre cirugía, medicina y salud para gente que no es médica. Aquí abordaremos temas de interés de los pacientes, los médicos y cómo la cirugía ha cambiado su vida. Yo soy el doctor Benito Antonio Ramón García, soy cirujano general y estoy aquí con mi amigo el doctor Jorge Romero, cirujano plástico, estético y reconstructivo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Benito, excelente. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te trata 2024? Bien, muy bien, bastante trabajo, mucha cirugía y muy animado porque en este año es un año de muchos retos donde quiero profesionalmente ir creciendo un poco y tengo por ahí en puerta uno que otros cursos de preparación que me emocionan bastante. ¿Quieres hablar de eso o no? Ahorita en un ratito hablamos de eso. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te trata el 2024 a ti? A mí súper bien, afortunadamente con mucho trabajo. El año empezó muy duro. La primera semana del año estuvimos operando hasta medianoche, prácticamente todos los días. Como que hubo muchas pacientes que dejaron rezagada su cirugía para el año 2024. Quizá querían comer bien, quizá querían darse un poquito más de libertad antes de someterse a una lipo o de entrar ya al régimen de dieta y ejercicio tan estricto que deben tener una vez que se someten a una cirugía de contorno corporal. Pues sí, nuevo año, nuevos propósitos, ¿no? Para los pacientes. Sí, claro. Nosotros, ahora que lo mencionas, también tenemos muchos propósitos para este año. Tenemos muchos proyectos muy importantes que poco a poco iremos platicando, sobre todo en nuestras redes sociales, pero parte de esto es que hemos adquirido tecnología nueva y también estamos por iniciar un pequeño nuevo proyecto que más adelante vamos a platicar. Perfecto, muy bien. Jorge, ¿tenías por ahí algún tema que querías platicar o que nos querías traer a la mesa que es de mucha relevancia y que nos han estado preguntando mucho en las redes sociales? Sí, es correcto. Mira, es algo que me había tomado un tiempo, no había querido platicarlo porque no se trata de echarle tierra a la gente, no es eso lo que buscamos. Yo creo que como cirujanos plásticos tenemos mucho trabajo, afortunadamente, y no queremos o no buscamos nunca perjudicar a nadie. Sin embargo, cuando prácticas que están realizadas de la manera que no es adecuada empiezan a perjudicar a nuestros pacientes y por tanto empiezan a perjudicar nuestra práctica, creo que vale la pena mencionarlas, señalarlas y eliminarlas de ser posible, ¿no? Entonces, pues por eso es que te pedí que hoy platicáramos un poquito sobre el tema del intrusionismo en la cirugía plástica. El intrusionismo. ¿Qué es el intrusionismo? Pues fíjate que el intrusionismo es básicamente una preocupación grande en temas de cirugía plástica en la actualidad y también puede estar en muchas otras especialidades, solo que no lo vemos o no lo entendemos o no se dimensiona como se llega a dimensionar en la cirugía plástica, pero en cirugía plástica sí se ha hecho bastante notorio. ¿A qué va este término de intrusionismo? Bueno, pues consiste en aquellas personas que sin tener la certificación, la preparación, el entrenamiento adecuado realizan y ofrecen tratamientos médicos y quirúrgicos a pacientes que pues no siempre son los adecuados y que, como dije, a lo mejor no están preparados ellos para ofrecerlos. Y lo peor es que tienen mucho desconocimiento sobre el tema, entonces terminan realizando esos tratamientos con el afán de cobrar dinero, de hacerse de un patrimonio, de hacerse de una fama, de lucrar con los pacientes y por tanto van dejando la salud del paciente no en segundo ni en tercero, sino en último lugar. Claro, y es que lo que pasa es que el intrusionismo como tal se definiría básicamente como un delito, ¿no? Es como ejercer una profesión sin tener las credenciales apropiadas o adecuadas para realizar el título, las preparaciones para realizar una cirugía. Y en el caso del ámbito de la cirugía o todos los que nos dedicamos a hacer cirugía de algún tipo o de otro, ya sea estética, cirugía general, no sé, urología, ginecología, vaya, cualquier tipo de especialidad donde conlleve el acto quirúrgico, es decir, donde vayamos a operar a un paciente, pues bueno, tenemos que tener cierta preparación y tenemos que tener cierto criterio médico y que tenemos que tener ciertas credenciales que nos avalen y que demuestren que tenemos pues el conocimiento, que tenemos la pericia, que tenemos las habilidades para poder desempeñar la profesión. Y realmente
en los últimos tiempos hemos venido viendo que la mayoría, o bueno, muchas personas, no la mayoría, muchas personas se dedican a vender cirugías. Sí, es Y correcto. realmente, pues, como yo platico con los pacientes cuando tengo la oportunidad de hacerlo claro y tendido, que es casi siempre, ¿verdad? Decirles, yo no estoy aquí para venderle una cirugía. Si usted necesita una cirugía, se la voy a ofrecer. Si no la necesita, pues evidentemente, pues no lo voy a operar, ¿no? Pero pues desafortunadamente hay personas que no piensan así o que no ejercen la medicina y la cirugía con responsabilidad. Sobre todo ofreciendo tratamientos para los cuales no están preparados, y pues lo vamos viendo en los resultados que tienen los pacientes, ¿no? Van teniendo secuelas, van teniendo complicaciones que a final de cuentas terminamos recibiendo otros médicos y a veces ya no se le puede ofrecer mucho al paciente para solucionar el problema. Sí, se van generando catástrofes que a final de cuentas es muy difícil solucionar y que se pudieron haber evitado si en un inicio el paciente hubiera estado adecuadamente informado y también hubiera ejercido su responsabilidad como paciente de educarse y de preguntar, de informarse como debe ser antes de solicitar un procedimiento. Desafortunadamente hay mucha desinformación en la población, a pesar de que ya ahora en la era de las redes sociales y de la comunicación, donde es tan fácil obtener información, desafortunadamente es tan fácil obtener información veraz como información que pues es mentira, ¿no? O es falsa. Y realmente se promociona mucho la medicina como si fuera un negocio o vaya, como si fuera un producto y realmente, o un servicio más, como si fuera, vaya, rentar una habitación de hotel o una mesa en un restaurante, vaya, como si fuera un producto más y no con la seriedad y con la ética que se le debe de dar. Jorge, en la medicina o bueno, en la cirugía plástica, ¿cómo lo ven ustedes o qué es lo más frecuente que les pasa? Bueno, lo más frecuente que nos pasa en términos del intrusionismo es que encontramos que existen muchos pacientes que, como bien dices, están mal informados. Por múltiples razones terminan acudiendo a realizarse un procedimiento con el doctor que está en la esquina, el doctor del barrio, el doctor que a lo mejor les dijeron que hace ese procedimiento, pero no se informan más allá, no averiguan cuáles son las credenciales del doctor, cuál fue su entrenamiento, cuál es la certificación con la que cuenta, y entonces terminan realizándose tratamientos que muchas veces son de gran perjuicio para su salud. Entonces, primero que nada, encontramos pacientes a los que les va mal. O sea, que se sometieron a un tratamiento, a una cirugía y les termina yendo mal. Y eso nos comienza a afectar a nosotros como cirujanos plásticos al momento en que nuestra especialidad indebidamente adquiere una mala reputación. Es decir, se da mucho el caso de que fulanita, mi vecina, mi amiga, se operó y le fue mal. Mi hermana se sometió a esta cirugía, pero quedó así o se murió, desgraciadamente, ¿no? Entonces, pues, si bien las complicaciones son un riesgo de cualquier cirugía, imagínate qué tan grande es el riesgo si te sometes a esa misma cirugía por un personal no calificado o en un sitio que no es el adecuado. Y peor, si es ambas. Claro. Jorge, entonces, por ejemplo, digo, y es que esto no es que se nos ocurra de ahorita platicarlo ni lo estamos inventando. Hay ciertas instancias y ciertas comisiones o consejos que regulan la práctica médica en México y mucha gente pues no lo sabe porque tampoco es obligación saberlo. Digo, como paciente sí te tienes que informar, pero pues desconoces muchas cosas a como yo podría desconocer muchas cosas de ingeniería o de, no sé, de docencia o de alguna otra profesión a la cual no me dedico. Entonces, el paciente debe de informarse en las instancias correspondientes cuáles son o cómo podemos saber quién va a certificar un doctor para la práctica médica o para la práctica quirúrgica, al menos en cirugía plástica. Muy bien, en el tema de cirugía plástica, específicamente en mi especialidad, el organismo que nos certifica a nosotros como cirujanos plásticos es el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, que es una entidad dependiente de la CONASEM. Al ratito podemos platicar sobre la CONASEM. Y ellos se encargan de verificar y validar que los médicos que están egresando de las escuelas autorizadas
de cirugía plástica, o sea, de los centros de entrenamiento autorizados para cirugía plástica, cuenten con todos los conocimientos mediante un examen. Ellos te hacen un examen que es bastante difícil y entonces solo aquellos que acreditan ese examen pueden ser merecedores de esta certificación. Entonces, para que los pacientes puedan saber si el médico está o no certificado, hoy en día es bien fácil. Hay que meterse a la página del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Ahí tienen ellos un directorio tanto por estado como por nombre. Es decir, tú hoy en día vas y me buscas a mí, Jorge Romero, lo pones en el buscador y solamente soy el único Jorge Romero, cirujano plástico certificado de todo el país, por ejemplo. Por ahí hay otro en Sudamérica, pero soy el único de todo el país. Si tú buscas mi nombre, ahí te va a salir mi foto, te va a salir dónde está mi consultorio, cuáles son los números a los que puedes llamar, cuándo me toca recertificarme. Es importantísimo. De dónde salí, cómo puedes agendar una cita. Toda esa información está disponible en esa página para que los pacientes la consulten y tengan pues a la mano la información que necesitan. Y otra cosa que ya había platicado en el podcast y que lo comento nuevamente contigo es, yo siempre aliento a los pacientes a que acudan con un cirujano plástico certificado y si no te gustó lo que te dijo o lo que sea, siempre puedes solicitar una segunda opinión, ¿no? De hecho, yo tengo, como la mayoría de mis colegas, tengo colgado en mi consultorio ahí tengo un cuadrito donde está mi certificado y hasta tiene un código QR para que lo puedas escanear. Todos los demás cirujanos plásticos certificados tienen el mismo QR y los puedes buscar. Es más, cuando tú lo escaneas, te salgo yo y en esa misma página puedes buscar a todos los demás que están en la misma ciudad y que también están certificados y que sirven como tu segunda opinión en caso de que así la requieras, ¿no? Claro, y es que, o sea, no es algo que inventemos. Digo, la normativa, la COFEPRIS, que es la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios, y la norma oficial mexicana así lo dicta, que debe de estar a la vista en los consultorios de todos los médicos, sus cédulas, sus certificaciones, para que el paciente pueda consultarlos en el momento que acuda a la consulta, ¿no? Jorge, y por ejemplo, o sea, en el caso de la CONASEM, que es el Comité Nacional, Normativo Nacional que regula los consejos de especialidades médicas, pues es esta comisión que se crea y que tiene una facultad de la administración pública para certificar a todos los consejos que certifican, válgase la redundancia, que un médico tenga las competencias, las habilidades, la pericia para ejercer la especialidad de la cual ostenta un título, ¿no? Obviamente también tiene que tener su diploma de especialidad por el hospital donde se formó, su título que le emite una universidad que avala su formación, ¿verdad? Y obviamente presentar los exámenes de certificación y recertificación, porque bueno, al menos en México, cada 5 años un especialista se tiene que estar recertificando para demostrar que tiene los conocimientos actualizados y que sigue teniendo la pericia para ejercer la profesión. Que dicho sea de paso, me gustaría agregar que hay muchas formas de recertificarse, vaya. No es que vayas a estar presentando un examen cada 5 años, que sí lo puedes hacer, pero pues también te puedes recertificar llegando a cursos, llegando a congresos para mantenerte actualizado. En el caso, por ejemplo, de cirugía general, hay cursos de entrenamiento que el mismo Consejo Mexicano de Cirugía General ofrece a todos sus agremiados para que puedan ir y entrenarse en estas salas de entrenamiento, ya sea virtual o presencial, para mejorar su práctica quirúrgica, ¿no? Sí, claro, definitivamente entiendo y coincido. Sí, hay varias maneras en las que tú te puedes ir certificando, pero lo importante es que primero tengas esa certificación y que luego cada 5 años te estés recertificando, ¿no? Por supuesto, yo recuerdo cuando me certifiqué y de verdad que es un examen extremadamente difícil, a pesar de que hayas tenido el entrenamiento adecuado y que hayas tenido toda la preparación como cirujano plástico, como residente de cirugía plástica en aquel entonces, aún así es un examen bien, bien complejo. Entonces, si a uno que pasó por tantos años de investigación, de exámenes, de guardias, de estar prácticamente viviendo en un hospital, de operar pacientes día y noche, si a uno que pasó por todo eso le cuesta trabajo, imagínate a alguien que no tiene esa preparación, ¿no? Entonces, esa es la importancia de estos organismos.
Porque si tú te quieres certificar por primera vez, pues tú ya lo viviste, tienes que hacer el examen. Claro. Si no haces ese examen y si no lo acreditas, no te pueden dar un certificado. Y ya una vez que lo acreditaste, por lo menos en mi caso, yo cuando acredité ese examen dije, yo no quiero volver a hacer este examen nunca en mi vida. Esa es la verdad. Yo pensaba igual, pero terminé volviendo a presentar el examen. Bueno, no sé si la vida me ponga en una situación en la que lo tenga que volver a presentar, ¿no? Pero espero no volver a presentar ese examen porque de verdad es mucho estrés, mucha fatiga, mucha incertidumbre, que a pesar de que tú tengas los conocimientos, realmente te ponen a prueba. Y es bastante complicado. Entonces yo le dije, ok, tuve la fortuna de acreditarlo sin ningún problema, pero dije, no lo quiero volver a hacer. Entonces, como no lo quiero volver a hacer, tengo que hacer la recertificación, que en mi caso, yo el año 2023 realicé entre congresos y cursos un número de 6 o 7. Quiere decir que durante el año 6 o 7 veces me fui de la ciudad a realizar una participación en algún congreso o en algún curso, no nada más con el objetivo de obtener puntos para recertificación, porque pues realmente ese es uno de los beneficios, sino que también yo quería y quiero todavía mantenerme actualizado. Para yo poder estar actualizado, tengo que estar recibiendo educación médica continua. Claro. Y la gente a veces o bueno, porque no es su deber saberlo, pero inclusive los mismos médicos no lo saben. Cuando uno se recertifica por puntos, no solamente es en congresos, también puede uno obtener puntos por publicaciones, por trabajos científicos, los que trabajamos en alguna institución en la cual tenemos a nuestro cargo residentes que son médicos que están haciendo la especialidad, también eso nos da puntos. Los que en algún momento estuvimos en algún puesto administrativo como una jefatura de servicio, también eso te da puntos, vaya, y vas, porque todo eso es experiencia, vaya, eso le acredita al consejo que tú estás en un lugar donde estás activo, trabajando, donde estás formando nuevo personal, que te estás empapando y estás contribuyendo con las universidades a formar nuevos especialistas. Y eso habla de una persona que tiene un compromiso con la sociedad, que tiene un compromiso de estar actualizado, porque el residente, tú los has visto, o sea, hay unos muchachos que son... Que te obligan a estar actualizado y te preguntan, doctor, fíjese que traje este nuevo artículo o mire, salió esta publicación, ¿qué piensa usted? Y tiene uno que estar leyendo porque tiene uno que estar por encima de la expectativa de lo que el residente pues espera, ¿no? Él espera recibir una buena formación y solamente se puede formar bien con un médico o con un especialista que esté igual o más actualizado, ¿no? Entonces, eso nos obliga a nosotros siempre a ir un paso adelante, a estar yendo a congresos, a estar yendo a cursos, viendo cuáles son las nuevas tecnologías, igual de alguna forma meterse a cursos de docencia para poder enseñar, ¿verdad? Porque a veces sabemos mucho de la especialidad, pero no sabemos enseñarlo, ¿no? Y nos toca pues también llegar a esa parte, porque es parte del aprendizaje como tal. Poder transmitir ese conocimiento también habla de un dominio y de una experiencia como especialista. Jorge, pasando a otro tema, o continuando con el tema, pero pasando a otra parte de la plática que me gustaría que tocaras. ¿Cuál es la diferencia entre un médico o un cirujano plástico y un cirujano o un médico estético, un cirujano estético o una persona que no tiene las mismas credenciales? Bueno, primero que nada, un cirujano plástico, estético y reconstructivo certificado es un profesional que, para empezar, estás hablando de una persona que fue de los mejores promedios, de los más calificados, de los que obtuvo los mayores puntajes al inicio de su preparación, ¿no? Entonces, fue una persona que siempre estuvo repuntando, fue una persona que, o sea, para llegar a ese punto, básicamente el punto de corte es que cuando nosotros nos graduamos como médicos, hay unos que son buenos y hay unos que son un poquito no tan buenos. Así de sencillo. Los más buenos entran a una especialidad. Quieras o no quieras. Hay veces que no lo queremos decir así, pero pues es la verdad. Los que tienen más conocimientos son los que logran entrar a una especialidad. Entonces,
Ya que entraste a una especialidad, que en mi caso fue cirugía general, que seguí un camino muy, muy parecido al tuyo, pues ya entras como a esa élite de estás entre los mejores del país, realmente estás entre los mejores del país. Entonces, una vez que lograste eso, todavía tienes que hacer otro proceso de selección y ser de los mejores de ese grupo que ya están entre los mejores del país. Se van a desprender aquellos que tienen la inquietud o el deseo de ser cirujanos plásticos porque les gusta la reconstrucción, porque les gustan los pacientes quemados o simplemente porque tienen la inquietud de poner boobies y hacer abdominoplastías y hacer liposucciones y lo quieren hacer con todas las de la ley. Bueno, esos que se desprenden se van a someter a un nuevo proceso de selección y en ese proceso de selección van a escoger a muy poquitos. En mi caso, aplicamos cerca de 70 personas al hospital donde yo me formé y fuimos aceptados 4. Entonces, ahí te das cuenta que no cualquiera puede entrar. Desde luego, si tu objetivo es ser un especialista de cualquier índole, vas a hacer lo necesario para llegar a ese punto, ¿verdad? En mi caso, pues era mi obsesión. Yo quería ser cirujano plástico y lo intenté hasta que lo conseguí, ¿no? Entonces, un cirujano plástico pasa por esto, tiene que hacer por lo menos 2 años de cirugía general. En mi caso fueron 3. Después de hacer esos 2 años o 3 años, o 4 a veces, porque hay unos que ya se graduaron de cirugía general y deciden hacer cirugía plástica. Después de eso tienes que ser seleccionado para entrar a la especialidad de cirugía plástica y cursar otros 4 años más. En estos 4 años más tienes que realizar guardias. Antes yo, cuando estaba en un hospital del Seguro Social cursando el primer año de mi especialidad, pues tú también anduviste por ahí, yo decía, ya quiero entrar a cirugía plástica para no tener que estar en la noche atendiendo pacientes y viendo urgencias. Y no sabía que estaba muy, pero muy equivocado. Porque desde el primer año de cirugía plástica, pues ya te toca no dormir, ya te toca atender. En mi caso fue en la Ciudad de México y era uno de los pocos centros que podían atender urgencias de cirugía de mano. Entonces me llegaban pacientes desde la mañana hasta la noche, todo, a todas horas, pues, con lesiones, sobre todo en la mano, pero también con lesiones en la cara, que ameritaban valoración y tratamiento por un cirujano plástico. Y nuestra obligación como residentes era valorar al paciente y resolverle su patología tan pronto como fuera posible. Particularmente donde yo me formé, teníamos que... nos exigían que nosotros resolviéramos el padecimiento del paciente sin tenerlo que hospitalizar. Es decir, bueno, en la medida de lo posible, ¿verdad? Hay pacientes que se tienen que internar, pero yo operé cientos de manos que en otras circunstancias, por ejemplo, se hubieran tenido que hospitalizar. Yo a esos pacientes agarré, hice el diagnóstico, vámonos, hay que operarte, lo metíamos a un quirófano de cirugía ambulatoria que tenemos nosotros, se operaba, en ese momento todo bien, veíamos que estuviera estable y ya se podía ir a su casa y regresar nada más a la consulta. Entonces, esto hace que pases interminables noches sin dormir. Tienes que hacer también investigación porque te exigen cada año hacer un protocolo de investigación. Tienes que dar clases, tienes que participar en las sesiones académicas dando clases, tienes que presentar exámenes y bueno, al final tienes que acreditar con un último examen y con la presentación de a lo mejor una tesis o en mi caso la publicación de un artículo científico que tienes todo lo que se necesita para ser un cirujano plástico, ¿no? Este es el camino de un cirujano plástico. Personalmente me tomó 13 años. A partir de que salí de la preparatoria me tomó 13 años ser cirujano plástico. Y la diferencia con los otros profesionistas, vamos a llamarlos así, es que primero que nada, tú no sabes a ciencia cierta si te está atendiendo un médico, porque hay muchas personas que a lo mejor son nutriólogos, o que a lo mejor son abogados, o que a lo mejor son contadores, o que son ingenieros que aprendieron los pasos básicos para hacer una liposucción. Pasos básicos me refiero a un tema muy mecánico, de que tienes que hacer una incisión y aspirar con una cánula previa infiltración con una solución tumescente. Estas personas pueden ser de cualquier básicamente
de cualquier preparación académica y terminan realizando procedimientos, y ahí es donde está el peligro. Y también hay otros profesionales que son médicos, ¿sí? Que estudiaron una carrera de medicina y que acreditaron adecuadamente que tienen un título universitario, una cédula profesional como médico, pero que lamentablemente vieron en la cirugía estética un negocio, que es la manera equivocada de verlo. Vieron un negocio y pensaron, ¿por qué no? Y se tomaron un atajo. Y este atajo consiste en no preocuparse por ser de ese grupo selecto, de los mejores médicos del país y poder ingresar a una especialidad, sino que dices, bueno, pues, o a lo mejor lo intentaron y no lo consiguieron porque no tenían el conocimiento necesario, y entonces decidieron tomar un atajo. Y existen instituciones educativas fraudulentas que actualmente pues hay mucha controversia y se está tratando de regular adecuadamente el aspecto legal de esto, pero existen instituciones educativas que les ofrecen a estos muchachos una preparación en cirugía estética, ¿no? O en medicina estética. Entonces los preparan para realizar pues diversos tratamientos estéticos que, ojo, yo no veo mal, y lo digo aquí a todas luces, yo no veo mal que un médico general se prepare para poner inyectables, poner botox, a lo mejor poner un relleno de ácido hialurónico, siempre y cuando estudie como debe ser y conozca la anatomía, pues a lo mejor lo puede realizar y creo que lo pueden hacer muy bien. Si eres médico, puedes poner una inyección en cualquier parte del cuerpo. Sin embargo, el problema lo encontramos cuando comienzan a realizar cirugías. Yo creo que tú lo viviste igual que yo. ¿Cuántos años tienes que pasar metido en un hospital para conocer la anatomía de un paciente adecuadamente? Y más que tener la habilidad, tener el juicio necesario para saber cómo y cuándo sí, cuándo no, operar a un paciente y qué hacer ante una complicación. Desde luego que estos muchachos pues no poseen ese juicio y entonces solo están entrenados, entre comillas, para realizar procedimientos cosméticos, pero no están entrenados adecuadamente ni conocen adecuadamente cómo es el proceso de cicatrización, cuál es la respuesta metabólica al trauma, qué hormonas se liberan ante un evento traumático, cómo actuar en relación a esta liberación de hormonas, cómo se debe manejar un paciente trans y post quirúrgicamente. Entonces, pues desde luego que la preparación no es la misma. Para llevarlo a números, si quieres, si mi preparación duró 13 años, la de un médico estético a lo mejor dura 6 o 5 años de medicina, más 1 o 2 años de maestría o de diplomado, lo que sea que estudien. Entonces, pues yo considero que no hay una comparación. No hay manera de compararlo. Insisto, creo que si se preparan adecuadamente, no está mal que apliquen tratamientos inyectables. También pueden tener sus complicaciones, desde luego, pero si lo hacen de la mejor manera, sus complicaciones se van a mantener, digamos que en un mínimo aceptable. Pero a mí me parece muy poco profesional y muy irresponsable que sometan a pacientes a cirugía sin haber tenido el entrenamiento adecuado. Claro, ¿no? Pues qué importante saber investigar, ¿no? Acerca de, pues, quién te va a operar, quién te va a tratar. Me ha pasado muchas veces o he escuchado y está muy de moda algo que se habla en el ámbito quirúrgico y la verdad que los médicos sabemos acerca de ello y los pacientes muchas veces ni siquiera lo sospechan, ¿no? Algo que se conoce como la maquila. La maquila en el ámbito quirúrgico pues se refiere a estos médicos que trabajan en asociación con algunas clínicas o con algunos hospitales donde les llaman para operar a los pacientes, los operan y el paciente no vuelve a ver a quién lo operó. O sea, muchas veces ni se enteran quién lo operó y el problema radica cuando viene una complicación. ¿Quién se hace cargo del paciente? En lo personal,
Yo te puedo decir, en algún momento de mi carrera, cuando yo empezaba a atender pacientes de este estilo, pero la diferencia yo creo que estriba en que cuando tú llegas a ver un paciente, porque pues muchas veces cuando es urgencia no los conoces, es llegar, presentarte, revisar al paciente, personalizarte con el paciente, decirle, ¿sabe qué? Yo soy el doctor fulano de tal, yo voy a ver su caso, evaluarlo bien. Si crees que hay que operarlo en ese momento, lo operas. Y si crees que el paciente no tiene una indicación quirúrgica, pues bueno, también le dices, ¿sabes qué? Yo creo que no hay que operarlo, no pasa nada. Y si aceptas operarlo, crees que tiene algún problema que hay que resolver con cirugía, lo operas, no abandonarlo. Estar pendiente del paciente, darlo de alto, citarlo a tu consulta, porque se estila mucho que a veces algún médico general te dice, oiga, doctor, tengo un paciente que tiene un problema con la vesícula, vamos a operarlo, ¿no? Yo le cobro, yo le pago sus honorarios y ya yo pago la clínica y, o sea, no, espérate, mano, o sea, está bien, o sea, no hay ningún problema que tú me confíes tu paciente, yo te lo atiendo, te lo opero, pero sabes que yo me tengo que involucrar con el paciente y el paciente me va a conocer y el paciente va a saber que soy yo el que lo opera y el paciente va a saber que soy yo quien le va a dar seguimiento. Si tú le quieres después citar a la consulta, revisar, adelante. Pero por lo menos yo lo tengo que ver, lo voy a operar y después lo voy a seguir viendo a lo mejor 1, 2, 3, 4 las veces que sea necesario. ¿Por qué? Porque esa es mi responsabilidad como médico, ¿no? O sea, y muchas veces pasa que el paciente ni siquiera sabe quién lo operó. Porque llegan de urgencia, porque se da mucho o se aprovechan mucho a lo mejor de personas de escasos recursos, de personas que tienen acceso a información limitada, personas muy humildes, ¿no? Que pues bueno, si tú les dices que eres médico y estás en una clínica, pues te van a creer, ¿no? Entonces, pues a lo mejor esas personas no saben que existen los consejos de certificación de especialistas, vaya, a lo mejor piensan que todos los médicos son capaces de operar o que pueden realizar un procedimiento, ya sea de forma electiva o de urgencia, ¿no? Entonces, aguas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto. Todos participamos y trabajamos con clínicas o con hospitales donde creemos que hay lo necesario y que están en regla o en norma para poder atender nuestros pacientes. Yo te lo diré en lo personal y a lo mejor pueda sonar quizás un poco arrogante. Yo no trabajo en clínicas que no estén certificadas o que no tengan el equipamiento, la infraestructura para tratar cada caso. Hay diferentes casos, por ejemplo, casos muy complicados que no se pueden operar en clínicas de cirugía ambulatoria, que requieren, un hospital, exactamente, donde haya una terapia intensiva, donde haya acceso a transfusiones de sangre, donde haya acceso a tener un internista, alguien que nos pueda apoyar después, que esté en buenas condiciones de salubridad y que cuente con la garantía de esterilización de los procesos para que todo esté bien durante la cirugía. Bueno, pues todo eso es lo que le va dando el prestigio a un médico y lo que va haciendo que pues tu trabajo te vaya recomendando y a veces hay mucha gente que se aprovecha de la gente que desconoce todo esto, ¿no? Entonces, pues, a final de cuentas, no es satanizarlo, ni ni es una inquisición, ni es una cacería de los médicos que se dedican a hacer esto. Digo, vaya, yo entiendo que no hay suficientes, a lo mejor, especialistas para tratar a todas las personas. Y es que realmente la medicina se ha ido modificando y se ha dejado de darle la importancia que debe de tener un médico general. Y el médico general, por la desvirtuación o la poca valoración que la gente le va teniendo por X o Y motivo, por muchos motivos, vaya, ha ido perdiendo la importancia. No hay nada malo con ser un médico general. Mucha gente quisiera ser médico. ¿Ok? La medicina general, yo soy médico general, tú eres médico general. Tuvimos la fortuna y quizás el tesón y la inquietud de hacer una especialidad y de prepararnos para esto, pero no hay nada malo en ser médico general si tú ejerces tu profesión con responsabilidad, si tú decides prepararte bien, actualizarte bien. A lo mejor no te gusta la cirugía, ¿no? Pero te gusta tratar pacientes con problemas metabólicos, por ejemplo, hipertensión, diabetes. Eso lo puede hacer muy bien un médico general, que esté bien preparado, que tome sus cursos de actualización, su actualización médica continua, vaya, lo puede hacer bien. Si quieres trabajar en una farmacia, también es válido, o sea, siempre y cuando lo hagas con responsabilidad, no que porque me van a dar un bono voy a recetar medicamentos o cosas que el paciente no necesita. A veces a mí a la consulta de especialidad me llegan pacientes con unas recetas inverosímiles, o sea, 3 o 4 antibióticos,
a veces de la misma familia de antibióticos que no necesita el paciente, de intravenosos, intramusculares y para que amarre vía oral, ¿no? Entonces, vaya, medicamentos que no se deberían recetar unos con otros, vaya, cosas que uno dice, bueno, realmente fue un médico el que hizo esta receta, ¿no? Me ha tocado revisar recetas y checar la cédula profesional y cédula de un farmacéutico o cédula de un contador, vaya. De personas que trabajan en dispensarios médicos y que pues son gente muy humilde que a veces inclusive llega a la consulta y pues hacen un esfuerzo por pagar la consulta y llegan y digo, oiga señora, es que realmente usted no tiene ni esto que le dijeron que tiene, ni necesita todos estos medicamentos. Y a veces, digo, a veces ni las consultas le cobro porque digo, o sea, no está bien. Entonces, eso es lo que ha ido desvirtuando la práctica médica. Y desafortunadamente, no es la mayoría, pero por alguno pagan casi todos los médicos, ¿no? Ciertamente en la preparación para llegar a ser especialista sí se tiene que recorrer un camino. En mi caso, yo presenté mi examen de residencias. Me acuerdo que en aquel entonces para entrar a cirugía general eran los puntajes más altos en aquellos años. Ahorita pues yo creo que ya hay otras especialidades que tienen un puntaje más alto para entrar, pero independientemente de eso, se prepara uno para el examen, lo seleccionan y ya estando allí, a mí me tocó una etapa que yo considero muy bonita dentro de la cirugía porque me tocó una etapa de transición en la sede donde yo hice mi especialidad, donde había maestros de la vieja guardia y maestros jóvenes que venían llegando con la cirugía de mínima invasión y la cirugía abierta. Entonces fue una fusión entre esas dos tipos de cirugía, bueno, esos dos tipos o dos corrientes de cirugía, donde pude obtener lo mejor de cada uno de cada de esas corrientes, ¿no? Y aprendí a hacer bien cirugía abierta y empecé el camino para hacer cirugía laparoscópica, que a final de cuentas es más a lo que me dedico ya. Sí, definitivamente lo que mencionas es muy importante. Se ha desvirtuado, no sé por qué, pero se ha desvirtuado el hecho de ser médico general y no debería. Ser médico general para empezar, es un logro. O sea, que tú termines una licenciatura tan compleja, tan difícil, que en mi entender es la licenciatura más difícil que se puede estudiar en nuestro país. Que es la de médico cirujano. Ya que tú termines eso, pues la verdad que es un gran logro y muchas felicidades a todos los médicos. El problema creo que está en el momento en que empiezan a querer tener la irresponsabilidad de querer ejercer algo que no les corresponde. Como bien dices, no está nada mal que te dediques a ser clínico, que te dediques a actualizarte y atender pacientes con 20,000 padecimientos tan importantes en nuestro país, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, las cardiopatías. O sea, darle seguimiento a esos pacientes. Entender también que un médico general tiene toda la facultad de atender en la consulta al paciente, pero también tiene la obligación de referir al paciente a un especialista como la tenemos tú y yo. Si nos llega un paciente que tenga un padecimiento reumatológico que esté involucrado en nuestro padecimiento quirúrgico que vamos a atender, pues tenemos la obligación de referirlo al reumatólogo y que el reumatólogo también se involucre en el caso y tome parte. Y entonces entre todos, con un manejo multidisciplinario, podamos llegar a la adecuada conclusión, que es que el paciente se vaya sano. Eso es lo que nosotros buscamos, que el paciente le vaya bien, que su padecimiento se resuelva o por lo menos se controle. Entonces sí, efectivamente no hay nada malo con ser médico general, al contrario, es algo muy bueno. Yo lo único que sí critico es que quieran monetizar con el tema de la medicina de una forma tan irresponsable y por querer ganar unos pesos, tomar atajos, porque creen que van a acceder a un estilo de vida X, oye, tomar atajos que no son lo adecuado para ejercer una especialidad, ¿no? Sí, claro, yo creo que mira, es que es un tema controversial. Lo cierto es que, y lo que me gustaría que la gente se quedara con la idea es que el médico general debe ser capaz de resolver el 80% de los problemas de salud de los pacientes.
Sí. O sea, el otro 20% va a llegar a un segundo nivel de atención, a un hospital con un especialista, y solamente un 5%, digamos, va a llegar con el subespecialista a un hospital de alta especialidad. Vaya. La piedra angular de la atención médica, al menos en México, es el médico general, ¿sí? Y si el médico general tiene el afán de superarse y de hacer algo más, porque siente que la medicina general a lo mejor ya, pues ya no le llena o quiere hacer algo más, precisamente pues por superarse económicamente o profesionalmente, lo puede hacer siempre y cuando acredite o tome los cursos de preparación que certifiquen y que le provean de esas competencias y de la pericia para hacerlo. Desafortunadamente o afortunadamente, para algunos u otros, como lo quieras ver, en México la vía para ser especialista pues es a través de las CIFRES, ¿no? De la Comisión Formadora de Recursos Humanos de Salud, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la vía. También hay otras vías, o sea, hay personas o hay médicos que se van a estudiar alguna especialidad al extranjero. Y yo la verdad creo que no hay nada de malo en eso, siempre y cuando que para ejercer en México la normatividad está. ¿Sí? Entonces, si tú traes tu estudio como en cualquier otra carrera, si tú te vas a hacer una maestría, si te vas a hacer alguna especialidad en alguna otra profesión, tienes que venir y revalidar tus estudios y certificarte y demostrar ante las instancias correspondientes en México que estás capacitado y te tendrán que evaluar. Y si el consejo te evalúa y dice que no estás apto para realizarlo, pues a lo mejor tu preparación no fue adecuada, ¿no? Siempre lo puedes volver a intentar. Exactamente. Siempre lo puedes volver a intentar. Y realmente, vaya, es irle dando a la medicina la importancia, irle dando el valor que requiere, porque la materia prima del médico es la más valiosa que existe en todo el mundo. O sea, es la vida de un paciente, es una persona. Esa es nuestra materia prima y nosotros debemos de trabajarla con la responsabilidad y con la ética que requiere. Es decir, yo le digo a mis pacientes siempre, yo no les voy a vender una cirugía. O sea, ustedes no vienen aquí a que yo les venda una cirugía. Yo aquí les voy a ofrecer un tratamiento dependiendo si lo necesitan o no. Y les voy a ofrecer una cirugía si la necesitan o no. Me llegan pacientes que ya les dijeron que hay que operarlos de urgencia, que aquí, que allá, inclusive... Digo, si no, hoy vi un paciente que venía por una segunda opinión porque le dijeron que tenía una hernia y que había que operarlo. Lo revisé, no tenía hernia para nada. Tenía un ultrasonido que le reportaron en una receta. Y digo, bueno, o sea, yo les digo, ¿sabes qué? Para mí, desde mi punto de vista, no necesitas ninguna cirugía. Estate tranquilo, no tienes ningún problema. Vete a casa tranquilo. Y cualquier cosa que necesites, pues vienes otra vez conmigo, pero definitivamente una cirugía no necesitas. A veces por cobrarle, a veces, pues no sé, el paciente inclusive se tiene que empeñar a veces porque pues obviamente quiere recuperar su salud, que no la ha perdido, pero le dijeron que no la tiene, ¿no? Y vaya, no es ético ni es lo correcto, ¿no? Hay que ejercer la medicina con responsabilidad. Sí, de acuerdo. Oye, Benito, y hablando de todo esto, a mí sí me gustaría preguntarte, porque ya lo mencionaste y creo que yo pues, ya te conté parte de la historia. ¿Por qué no nos platicas cómo fue tu camino? ¿Cómo hiciste tú para convertirte en lo que hoy eres? Fíjate que yo, ya lo había mencionado en alguna ocasión, yo en algún momento de mi estudio, de mi formación, yo quería ser contador. Porque mi padre es contador, entonces yo tenía idealizado que yo quería ser contador y me gusta la contabilidad. Pero algo pasó en el camino y terminé estudiando medicina. Entré a la universidad, terminé la carrera de médico cirujano, presenté mis exámenes, me titulé. ¿Cuántos años tardaste en hacer esto? Pues aquí en donde yo estudié en la universidad son 7 años de carrera. O sea, son 5 de escuela, 1 de internado y 1 de servicio. O sea, 7 años. 7 años para hacer... ¿La prepa qué? ¿18? De 18, sí. ¿Y a los 25? A los 25 estaba yo saliendo de recibiéndome como médico. Me fui a la ciudad de Monterrey. Estuve un año allá, bueno, un poco menos de un año allá, paseando. Presenté el examen para la especialidad, pero la verdad, te seré sincero, no estudié nada. Me quedé a 2 décimas de entrar. Que 2 décimas, pues sí, son como, no sé, 100 lugares, digo, vaya, entre el último seleccionado y yo.
A final de cuentas, ahora sí, después de ese año sabático, pues me dediqué a repasar lo que tenía que repasar. Volví a presentar el examen. Estuve en la Ciudad de México un año en un curso en la Universidad de La Salle y presenté mi examen y pasé con un muy buen puntaje para la especialidad. O sea, esto fue ya a tus 27. A mis 26. ¿Te acuerdas de cuántas plazas ofertaban para cirugía Sí. y cuántos presentaron? Sí, yo me acuerdo que en el año que yo entré a la especialidad, debieron haber presentado más de 3,000 aspirantes para cirugía. Para cirugía. Para cirugía solamente. Y en aquel entonces, si mal no recuerdo, por ahí debo de tener mi papel todavía guardado, eran 567 lugares para cirugía en todo el país. Más o menos yo quedé en el lugar 240 y algo, no recuerdo bien. Sí, arriba del 250, arriba de la media. Y me tocó, como yo quería hacer mi especialidad en el Seguro Social, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, me fui al IMSS. Y el IMSS tiene una serie, un sorteo ahí interno donde tú participas y ellos te asignan la sede. Me toca irme a la ciudad de Mérida, Yucatán. Allá hice mi especialidad. De verdad que fueron los mejores 4 años de mi vida. En cuanto a formación académica, la pasé muy bien, me tocaron muy buenos maestros, aprendí a hacer cirugía abierta bastante bien, considero, con maestros de la vieja guardia, con maestros nuevos. Teníamos pues maestros que hacían cirugía laparoscópica ya, algunos que venían ya terminando cursos de formación de cirugía laparoscópica y empezábamos a operar con ellos cirugía laparoscópica. Aprendí a hacer cirugía laparoscópica básica bastante bien. Y posteriormente, cuando terminé la especialidad, tomé unos cursos de preparación de manera privada en la Ciudad de México, un hospital privado avalado por la Universidad Panamericana. Y después he estado tomando cursos de actualización de cirugía laparoscópica, acudiendo a congresos, acudiendo a cursos aquí en México. El Consejo Mexicano de Cirugía General tiene un aula que le llaman ellos centro de entrenamiento, donde tú puedes acudir a tomar varios cursos de manera presencial para perfeccionar tus habilidades en cirugía de mínima invasión. Hemos estado tomando cursos por aquí y por allá y preparándonos y obviamente pues trabajando ya en las instituciones. La verdad que la residencia para mí fue pesada, como toda residencia de cirugía, porque hay que decirlo. Yo siempre lo he dicho, el cirujano se hace en el hospital, es como el soldado. El soldado se hace en la guerra. En el cuartel puedes aprender muchas cosas, pero la verdadera prueba está cuando vas a la batalla, cuando te enfrentas bien al paciente. Y no hay manera de hacerlo llegando al hospital de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Definitivamente, al menos en cirugía, eso no funciona. El cirujano no estoy a favor del maltrato, no estoy a favor de que sea el trabajo inhumano y que pases muchas horas trabajando. Que sí te tocó que te lo hicieran. Claro que me tocó. Me tocaron guardias, de reforzamiento, ¿verdad? Me tocó de reflexión. De reflexión, sí. Me tocó hacer notas, me tocó hacer curaciones, me tocó hacer todo. Pero te diré algo, todo contribuyó a mi formación académica, a mi formación como práctica, vaya, en el desarrollo de mis habilidades y competencias quirúrgicas. Me ayudó a formar cierta parte del carácter, a formar cierta disciplina que a veces de lo que cojea el residente a veces es de disciplina, ¿no? Puede ser que seas muy bueno, puede ser que seas muy estudioso, que seas muy hábil, pero a lo mejor es un poco indisciplinado, ¿no? Y pues la medicina y sobre todo la cirugía requiere demasiada disciplina para poder mantener altos estándares de calidad. Me tocó hacer una buena residencia, tuve muy buenos compañeros, muy buenos residentes mayores y menores también, con los que tuve una muy buena relación, algunos mejores que con otros, ¿verdad? Pero creo que me fue muy bien en la residencia, creo que aprendí y obtuve las competencias necesarias y más allá de las necesarias para practicar bien mi especialidad. Me ha ido bien con esa formación y obviamente con los cursos que he estado tomando después de actualización. Ahora recientemente acabo de inscribirme a un curso en Francia, que voy a ir a tomar cursos de cirugía laparoscópica para realizar para hacer procedimientos un poco más avanzados de los que realizo actualmente. Y pues bueno, es que
esa es la dinámica del médico y del cirujano, estarse preparando siempre. Por allí también, ya estando acá trabajando como cirujano, me tocó en algún momento en la institución donde trabajo estar como jefe de servicio. Como siempre me ha gustado la cuestión administrativa. Ahí nos conocimos exactamente. Me tocó estudiar una maestría en administración de servicios de salud. ¿Por qué me gusta mucho la parte administrativa también? Creo que un médico no solamente es la cuestión asistencial o la cuestión clínica o quirúrgica, sino también se puede desenvolver en muchas otras áreas de la medicina. La medicina preventiva, la medicina curativa, la medicina administrativa, vaya, porque todo este trabajo que se realiza, pues también tiene que tener una planeación, ¿no? Y hay gente que se tiene que preparar para hacerlo, porque no es lo mismo que lo haga un administrador, que no está mal, pero que no conoce nada de medicina, ¿no? Es importante que los médicos nos vayamos enrolando también en este tipo de actividades que ayudan mucho en la cuestión, sobre todo asistencial, en la cuestión pública, vaya, en la administración pública. Estuve por ahí en 2 periodos colaborando ya como jefe de cirugía. La verdad es que prefiero más la parte asistencial en este momento de mi vida. Probablemente ya en el ocaso de mi carrera pueda regresar o me gustaría regresar a una cuestión administrativa, pero bueno, ahorita creo que el camino del médico o el camino del cirujano puede tomar muchas vertientes, no solamente operar. Y también a los médicos decirles, o sea, la especialidad no es el único camino en medicina, siempre y cuando lo ejerzan con responsabilidad y no se metan a hacer cosas que sí constituyen un delito. Porque hay que decirlo, ejercer una profesión o ostentarse como algo que uno no es un delito. Es usurpación. Es usurpación y es de lo que hablamos, del nutricionismo. No está nada malo con que te quieras ganar unos pesitos más haciendo uno que otro tratamiento, siempre y cuando estés bien preparado y no hagas algo que vaya a poner en peligro la vida de tu paciente, ¿verdad? Digo, vaya, el sol sale para todos y todos lo pueden hacer, como tú bien decías, procedimientos siempre y cuando pues estén dentro de la normativa y de tus competencias, ¿no? Y que estés preparado, ¿no? Para hacerlo. Oye, Benito, entonces estamos hablando que hiciste 7 años de universidad, bueno, de licenciatura. Luego hiciste 1 o 2 años que estuviste tratando de ingresar y que te preparaste con un curso y todo. Y luego todavía 4 años de cirugía. Y luego hiciste una maestría. Sí, hice 4 años de cirugía, la maestría fueron 2 años y los cursos de laparoscopía que estaba haciendo, pues más o menos son como año y medio que llevo operando, en cirugía laparoscópica de preparación. Entonces, pues sí, ya sí, junto todo son como más de 12 años. Sí, tienes más de 12 años de preparación académica y ese es el punto al que yo quería llegar. O sea, un especialista para que te pueda realmente ofrecer una adecuada... para empezar, vamos, para ofrecerte una buena valoración, ya no hablemos de un tratamiento, una buena valoración, tiene que tener una gran preparación. Entonces, el camino es difícil. Y yo siempre lo he dicho, o sea, operar puedes aprender en 6 meses, porque es algo técnico, ¿sí? Saber por qué operar o cuándo operar es difícil. Y lo más difícil es saber cuándo no operar a un paciente. Y yo creo que eso nos llega a todos con los años. Desafortunadamente la gente pues no lo sabe y sí es obligación, pero pues digo, vaya, cuando uno está enfermo ya la está pasando lo suficientemente mal como para meterte a averiguar otras cosas, ¿no? Uno va y confía que el médico pues le va a atender y que está preparado y que dice ser quien es y saber hacer lo que dice que sabe hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, no es, esa es la parte delicada, pues, o sea, cuidar al paciente. Creo que todos los médicos que tenemos o que estamos en cierta posición tenemos la obligación moral de informar a la gente a través de un podcast, a través de publicaciones, a través de las pláticas, a través de la misma consulta con nuestros pacientes, educar al paciente de cómo informarse acerca de dónde acudir o cómo acudir con un médico que esté certificado, ¿verdad? Y pues esa es nuestra labor. Moralmente estamos obligados a hacerlo. Oye, Benito, y mira, por ejemplo, tú y yo somos, lo quieras o no, somos cirujanos jóvenes hasta cierto punto. Y somos jóvenes, pero tenemos cerca, tanto tú como yo, cerca de 10 años de experiencia quirúrgica cada uno. Entonces, realmente, si bien se puede decir que somos de la nueva camada o de la nueva guardia, como le dicen, o podemos presumir a lo mejor en ocasiones bien, en ocasiones mal, que estamos actualizados,
tenemos muchas ganas, tenemos el ímpetu, tenemos las energías, nos pasamos trabajando todo el día, queremos hacer las cosas bien porque tenemos una ética profesional, pero hay mucha gente que va a decir, no, pues yo prefiero operarme con un cirujano experimentado, ¿no? Y aquí es donde te pregunto, ¿qué tanto cuenta la experiencia en un cirujano en lo que es la eficacia para resolver un problema quirúrgico? Esa es una pregunta que siempre me ha gustado y siempre la respondo de la misma manera y creo que siempre la he respondido, siempre me ha dado a entender. La experiencia y la eficacia son dos cosas diferentes, ¿no? Y el ser experimentado no quiere decir que seas eficaz, ¿sí? Vamos a ponerlo así. Si tú eres un cirujano que has operado 100 apéndices o 100 vesículas, y de esas 100 vesículas que has operado, 80 han quedado mal. Y si tú es un cirujano más joven que has operado 50 vesículas o 50 apéndices y de esas 50, una quedó mal, por ejemplo. ¿Quién es más eficaz? Sí, el que operó 50. El que operó 50, ¿no? Es una cuestión estadística, ¿no? Bueno, en la medicina así es. El ser más viejo no quiere decir necesariamente que seas mejor, ¿sí? A lo mejor la experiencia, en la experiencia nos deberíamos referir a todo ese cúmulo de vivencias que vamos teniendo que nos hacen mejores como cirujanos. Es decir, con la experiencia de ir viendo tantos casos, he visto que pues le va mejor a un paciente si le damos este tratamiento o si lo abordamos de esta manera. Ahora, no estoy diciendo, porque se puede confundir, que el empirismo es el camino. No, o sea, no es así. Hay que prepararse, hay que tener un criterio y un juicio médico basado en evidencias, o sea, en lo científico. Lo científico, exactamente. Pero hay veces que el juicio clínico se logra solamente con experiencia, ¿sí? Que se logra con el paso del tiempo, ese juicio clínico, ¿sí? Pero el ser un cirujano joven no quiere decir que seas menos experimentado o que seas menos eficaz en tratar a un paciente que un cirujano que ya lleva más tiempo. Vaya, como siempre he dicho, en los resultados está quién es quién. Y la gente decide, y la gente va viendo, y la gente va diciendo, fulanito o menganito es mejor, o trabaja mejor, ¿no? O sea, yo todos mis respetos a todos los cirujanos con los que he trabajado, algunos muy capaces, algunos muy hábiles, algunos muy científicos, ¿verdad? Y dicen que el cirujano entre más se prepara, menos opera, y es cierto. O sea, a veces entre más preparación tenemos, entre más leemos, entonces vamos distinguiendo los casos que no debemos operar, ¿sí? Entonces, lo más difícil es saber cuándo no operar un paciente, y eso es lo que te llega ya casi en el ocaso de tu carrera, porque a veces en el ímpetu o en la emoción del cirujano joven quieres operar todo, ¿no? Y terminas operando pacientes que no deberías operar, y a lo mejor no se complican catastróficamente o no se mueren, pero pues sí les tarda un poquito más la recuperación, ¿no? Que si tienes un poco más de mesura, lo tratas y después lo operas. Vaya, eso te va llegando, sí, con la experiencia, ¿no? Pero obviamente, si tú eres un cirujano que está certificado, que está calificado, pues bueno, estás preparado para tratar pacientes, ¿no? Pero no quiere decir que si eres joven vas a ser malo, pues vaya. Sí, es respetable el que se quiera operar con quien se quiera operar. Sí, esta es una cuestión de gustos. Definitivamente yo he tenido muchos pacientes que acuden a mi consulta y me dicen, es que vengo con usted porque usted es un cirujano joven y es un cirujano actualizado. Sí me considero un cirujano actualizado, desde luego, pero no me considero un cirujano inexperto. Tampoco me considero el más experimentado. Sobra decir que soy el más joven o de los más jóvenes, por lo menos el certificado más joven del estado. Pero lo que sí es, y a lo que quería tocar en este punto, es que para llegar a donde estamos, sí se requiere de mucha experiencia quirúrgica. Y desde luego que en el camino de nuestro desarrollo profesional y en nuestra carrera tenemos que adquirir más experiencia. Por supuesto, con los años vas a ir aprendiendo y vas a ir tomando ese criterio que tú mencionas de cuándo no operar al paciente. Y la importancia quizá está en hacer valer, o por lo menos yo lo afronto de esta manera, hacer valer la experiencia de otros cirujanos antes de tener tú la complicación. Es lo que yo trato de hacer. Yo trato de acortar mis posibilidades de complicaciones
preparándome mucho, yendo, platicando con otros cirujanos. Los que me conocen, me han visto en quirófano operado con otros cirujanos, saben que siempre estoy preguntando, soy muy molesto en ese aspecto. Siempre estoy preguntándole a todos cómo hacen para prevenir cierta complicación o qué estás haciendo ahorita. Entonces, considero que no está de más, porque si no lo hiciéramos seríamos soberbios. No está de más aprender de los otros cirujanos, ¿no? Entonces, yo trato de suplir un poquito esos años que todavía me faltan de camino por andar quirúrgico, que espero que sean 50, no lo sé. Trato de suplirlo un poquito aprendiendo de la experiencia de los demás y haciendo caso también a la experiencia de los demás, leyendo artículos, yendo a cursos, yendo a capacitaciones, rotaciones, y metiéndome al quirófano con otros cirujanos, escuchando webinars, lo que tengas que hacer para mantenerte actualizado y aprender a no cometer los errores que otros cirujanos por experiencia ya tuvieron que cometer. Sí, también otra cosa importante, pedir ayuda, saber cuándo pedir ayuda. O sea, pedir ayuda como cirujano, con otro cirujano o con otro profesionista no está mal. O sea, no te hace un mal cirujano. Al contrario, reconoces tus debilidades y puedes decir, ¿sabes qué? A lo mejor este caso no está para que lo opere yo solito. Necesito a alguien con mucha experiencia que me ayude a operarlo y hacer una sinergia, hacer un equipo de trabajo y siempre en beneficio del paciente, ya sea un beneficio en una institución o en un beneficio de un paciente privado, vaya. Saber cuándo pedir ayuda, ¿no? Sí, es muy importante la ayuda. Desafortunadamente no tenemos todo el día para seguir hablando de esto, pero lo que sí me gustaría que las personas se llevaran a casa el día de hoy, tienen que ustedes como pacientes certificarse o cerciorarse de que la persona que los está tratando, cual sea la especialidad, esté certificado por el consejo de su especialidad, por el CONASEM, que es el que regula todos los consejos de las especialidades, que tenga sus títulos, que tenga sus cédulas. Háganse la bonita costumbre de revisar las cédulas de los doctores. Un doctor que se moleste porque le pida usted su consejo, le pida su certificación, su título, su cédula, muy probablemente no es el doctor adecuado para tratarle. Entonces, no tienen por qué enojarse, no tienen por qué ofenderse y espero que no se ofendan muchos de los que nos están viendo o escuchando, ¿verdad? Por todo esto que estamos diciendo. La verdad es que su trabajo les ha costado llegar a donde están a esos doctores y también, digo, no creo que no lo quieran presumir, ¿verdad? Entonces, Jorge, ¿algo quisieras agregar? Exactamente, creo que otra vez le diste al clavo como lo has hecho ya varias veces el día de hoy. A mí me encanta. Me encanta que lleguen los pacientes y a veces las veo, sobre todo a las mujeres, con mucha pena al terminar la consulta después de que ya les di su presupuesto, de que ya les dije qué estudios necesitan, de que ya les sugerí el tratamiento que yo considero que es el mejor para ellas. Al final me dicen, oiga, ¿y es certificado? Claro, me encanta que me preguntes eso. Mira, aquí está mi certificación. Por mí, mejor que lo hagan. Como bien lo dices, alguien que se ha esforzado en obtener un trofeo, porque eso es un trofeo, es un galardón, pues claro que lo vas a querer presumir, por supuesto. Ya te esforzaste, ya pasaste un camino muy, muy tortuoso para obtenerlo, para ser un cirujano, un especialista certificado con todas las de la ley como debe ser. Claro que está bien que te pregunten y como yo he dicho antes, también si quieres otra segunda opinión, ve con otro que también esté certificado. Excelente. Pues bueno, Jorge, ¿dónde te podemos encontrar? A mí me pueden encontrar en casi todas las redes, como @drjorgeromero. Ok, yo soy el doctor Benito Antonio Ramón García, así me pueden encontrar en Facebook y en las demás redes como Benito el Cirujano. Espero que esta charla entre amigos haya sido de utilidad para todos ustedes y nos vemos en el próximo capítulo que va a estar muy bueno también. Saludos. Hasta luego. Chao. Pues hay que certificarse, ya me toca certificarme en el 2026. A mí me toca en el 2025. Voy a presentar otra vez el examen.